Y el país continúa aún conmovido con los acontecimientos del pasado sábado debido a las lluvias que cayeron en una cantidad exorbitante y sobre todo por el desplome de la pared de paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez aquí en el Distrito Nacional. Esto mató a 9 personas, entre ellas a una ciudadana estadounidense, puertorriqueña, embarazada. Sobre este tema en particular queremos ver la perspectiva de la responsabilidad del Estado. ¿Podrían las familias de los fallecidos demandar de manera civil o penal? ¿Es posible esto? ¿Procede en República Dominicana? ¿Hay antecedentes sobre situaciones parecidas? ¿Es cierto que bajo estas circunstancias el Estado dominicano es demandable? Vamos a conversar con nuestro querido Francisco Álvarez Martínez sobre este tema. Francisco, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Súmele a eso, y disculpa Francisco, súmele a eso que el Estado dijo que iba a indemnizar a esas familias. Las 9. Eso es un gran paso. Sí, obviamente hay que ver qué es lo que el Estado considera es una indemnización, porque cómo tú le pones monto a la vida de una persona. ¿Y cómo se hace eso, Francisco, jurídicamente? En los tribunales, esa quizá es una de las labores más difíciles. Ahora que hay una película así en Netflix que se llama ¿Cuánto vale una vida? Sí, para los que ejercemos el derecho, lamentablemente, en los tribunales, por ejemplo, en accidentes de tránsito, ya hay casi precios estandarizados de cuánto vale, entre comillas, una vida. Eso también va de la mano de las aseguradoras, que normalmente te pagan hasta un monto en casos como ese, pero en este caso hay muchas variables que hacen que quizás sea un caso de estudio, porque primero estamos hablando de un elemento natural que no necesariamente era tan previsible que provocara ese daño masivo que provocó aquí. Segundo, la responsabilidad que tiene el Estado y sus funcionarios de prever ese tipo de situaciones, porque yo, por ejemplo, Francisco, no necesariamente debo tener la capacidad de saber que eso podía pasar, pero yo entiendo que los organismos de seguridad estatal que le dan seguimiento a esos fenómenos naturales, que han visto estadísticamente lo que ha pasado, y más en este caso, que justo el año pasado, había ocurrido algo muy parecido, sí tienen quizás esa labor. Y después, la variable que se ha agregado, que es algo que no se ha comprobado todavía, de que pudiese haber un factor de negligencia dentro de la administración de los pasos o de ese paso a desnivel, los mantenimientos y las reparaciones que se habían sugerido en algún momento. Entonces, vamos a comenzar de atrás para adelante. Si el Estado tenía conocimiento de que existía una deficiencia, una debilidad estructural en el paso a desnivel que podía provocar un daño como este, evidentemente el Estado y los funcionarios que han estado, o que están, mejor dicho, encargados de esa gestión específica, tendrían la posibilidad de, ante un tribunal apoderado, correr la suerte de nuestra Constitución y la ley, que dice que pudieran ser considerados solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pruebo, vamos a decir que yo fuese una víctima, familiar de una víctima, si yo pruebo que ellos sabían que eso había que hacerlo, que decidieron hacerlo, que luego que ocurrió lo que ocurrió, evidentemente prevenible, previsible por el tema de las lluvias y eso, entonces ahí se podrá generar una responsabilidad patrimonial. Vamos a hacer entonces un ejercicio, sí. Francisco. Se han dicho muchas cosas en los medios, se han acusado de diferentes, digamos, litorales. Se dice que la obra tenía un problema de diseño, pero porque no se contempló aparentemente todo el tema del peso hidráulico, pero el que diseñó dice que no, que el problema fue un problema de ejecución porque no terminaron de hacer unos drenajes que había que hacer. Se habla de que eso se dijo desde cuando se hizo en el gobierno del PLD, en uno de los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández. Pero entonces pasaron esos gobiernos, otros gobiernos,
llegamos al día de hoy. Ojo, aquí estamos hablando de responsabilidad del Estado, porque el Estado es más grande que los gobiernos, que son encabezados por partidos en específico en un momento u otro. El Estado es todo, desde antes hasta después. Pero luego se dijo que esa cantidad de lluvia era impredecible, que hace 20 años era improbable calcular que para esta fecha, en ese momento, iba a caer esa cantidad de lluvia. Ciertamente fue una cantidad de lluvia impresionante. ¿De qué lado agarramos esta papa caliente? Mira, yo pienso que estamos quizá en lo que va a ser el primer caso, por lo menos de relevancia nacional, porque todos nos sentimos muy mal al ver en qué forma fallecieron las personas especialmente. No, y las historias de cada uno. Por eso digo, porque cada vida es valiosa, o sea, no hay una vida más valiosa que otra, pero la fórmula que acompañaba a esas lamentosas pérdidas agrega un interés a la sociedad. O sea, todos nosotros queremos saber cómo esto se va a resolver porque nos solidarizamos con la familia de las víctimas y de sus pérdidas. Entonces, este va a ser el primer caso, quizá uno de los primeros casos, en caso de que llegue a los tribunales. Y digo eso porque siempre está la vía transaccional. Si el Estado y las víctimas se ponen de acuerdo, ya estamos hablando de las víctimas, son los familiares de las personas que fallecieron. Si el Estado y las víctimas se ponen de acuerdo y llegan a un monto a un esquema de cómo van a resarcir ese daño, evidentemente no hay ya una discusión jurídica de responsabilidad porque se resolvió, entre comillas. Ahora, si no lo hay, o si alguna de las víctimas no está conforme con esa propuesta y decide ir al tribunal, se tienen que evaluar diferentes factores. Primero, el Estado va a ser responsable frente a ellos, sin importar si fue o no fue negligente, si tenía o no tenía que reparar, etc. Si fue Leonel, si fue Hipólito, exacto, si fue Danilo, si fue Luis, da igual. Frente a la víctima, el Estado es el que da la cara. Ahora, una sola cosa. Exacto, pero el Estado tiene detrás a un grupo de personas. Tiene, por ejemplo, los ministros o los directores que hayan tenido bajo su control la posibilidad de prevenir o evitar o aliviar esa situación. Tiene quizás las personas que tenían conocimiento técnico de que había un error en el diseño o en la estructura, etcétera, 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 para el Estado poder, entre comillas, repetir en contra de esas personas. ¿Por qué? Porque hay que entender que el Estado es como si fuera una empresa. Es una persona que no existe físicamente y que actúa a través de nosotros, los seres humanos. Entonces, si un ser humano se extralimita en sus funciones o deja de hacer algo de sus responsabilidades, que es negligencia, entonces. Exacto, aunque compromete la responsabilidad de la empresa, el Estado, para seguir con la analogía, la empresa, Estado, sí también puede perseguir a esa persona porque le ocasionó un daño. El Estado me resarce a mí, pero el Estado dice, sí, Miralba, pero tú fuiste negligente y tú provocaste un daño que yo tuve que reparar, pero voy en contra de ti ahora. Entonces, por eso es que de esa mezcla de responsabilidades civiles y si hubiese algún tipo penal que se pueda también tipificar, evidentemente penales, aunque hasta ahora me parece que no, se va a repartir suerte, supongo que en los tribunales, salvo que haya un acuerdo, donde uno va al final, independientemente de las discusiones jurídicas que las hay, porque este tema, y es importante que se sepa, no es algo que se ha lamentablemente ejercido mucho en nuestro país. O sea, aquí el dominicano sabe que demandar el Estado es durar 5 o 6 años luchando para obtener una sentencia que luego tuvo durar 10 años más para cobrarla si tiene suerte. Entonces, normalmente a una víctima que tiene un problema con el Estado, se le dice, o él mismo prefiere, mira, yo no me voy a revictimizar durando 10 años luchando con esta gente, a ver si al final consigo dinero, yo suelto eso y ya, y hago mi vuelo y sigo para adelante. Entonces, Francisco, un punto, ¿esto sería en un tribunal internacional o aquí en República Dominicana? Bueno, yo leí una noticia de que la familia del fiscal puertorriqueño y su esposa como que había apoderado a un tribunal arbitral, algo así. Eso fue una noticia que yo vi en las redes sociales. Yo no he visto un documento. A mí me parece, salvo que obviamente pudiera ser así, salvo que ellos hayan visto algo que yo personalmente no he visto,
que esa no sería la vía idónea, por lo menos, de conseguir una sentencia, diría yo que de manera relativamente rápida, en contra del Estado dominicano. Pero lo hago bajo la reserva de que no hemos visto ningún documento, solamente partimos de una declaración que se hizo en Puerto Rico, que tampoco lo vi en un medio oficial de Puerto Rico, o sea, no lo vi la Fiscalía ni la familia, y que pudiera tener distorsiones en cómo el mensaje se transmitió. Por ejemplo, cuando una persona interpone una querella en contra de otra, a veces los medios dicen fulano demandó a mengano, y técnicamente no es una demanda. Entonces, como hay un tema de nomenclatura entre los boricuas y los dominicanos, entre la forma en la cual se haya descrito la noticia y lo que se transmitió y llegó, yo diría que todavía no sabemos, pero me hace más sentido a mí que eso se dirima aquí en la República Dominicana, en los tribunales, en el Tribunal Superior Administrativo, que es el que estaría encargado para verificar la responsabilidad del Estado de sus funcionarios y de allí entonces repartir la suerte económica cargada ya sea de manera directa al Estado o al Estado y solidariamente a algún funcionario que ese juez o esos jueces entiendan tenían responsabilidad también. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Ariel. Sí, no. Se va a evaluar en este caso, Francisco, tú sabes que, y lamentablemente, aunque suene bizarro, lo voy a decir, o sea, no es mi intención, pero las condiciones para una indemnización se evalúan dependiendo de la edad, dependiendo de la salud, dependiendo de si estaba o no embarazada, dependiendo de la edad del individuo. Entonces, eso en un estado como este, como República Dominicana, que creo que no pasa, no sé, corrígeme si no es así, no sucede este tipo de cosas en la cual una persona demande al Estado, ¿se tomaría en cuenta estos factores? Mira, hay casos donde se ha demandado al Estado y se ha ganado. Hay un caso famoso de hace un año y medio, donde hubo un ciudadano que demandó a la Procuraduría, creo que por un tema de una prisión, no sé si era irregular o una prisión, yo no recuerdo ahora bien el caso, por el tema de que condenaron al fiscal actuante a un pago, creo que de $1 millón, algo así, a favor de esa persona. No sé en qué estará ese caso, porque eso posteriormente fue recurrido. Pero hay muy pocas experiencias, por lo que yo decía ahorita. El dominicano entiende que eso es perder su tiempo, perder recursos, porque hay que contratar abogados, hay que estar yendo a audiencia, hay que exponerse a eso que tanta ansiedad y tristeza te pudo haber producido, o pérdidas te pudo haber producido, y entonces no es algo que uno típicamente hace. Ahora bien, cada elemento que vincula a la vida de las personas que fallecieron, por ejemplo, si era una persona embarazada, bueno, ahí técnicamente son 2 vidas, la condición en la cual ocurrió, las expectativas, hasta el ingreso, o sea, es un tema muy engorroso tú cuantificar el valor de una persona en base a esos elementos objetivos, porque tú dirías, bueno, sí, pero esa persona pudiera tener un peso, no ser profesional, ser una carga para la sociedad, y aún así para mí lo era todo. Entonces yo, que soy la víctima por perder a mi ser querido, yo lo veo como que vale $200 millones. Entonces eso es una labor que de verdad los jueces no quisieran tener que hacerla, pero la ley les impone. Yo no me atrevo ni siquiera a imaginarme cuáles son los baremos que se aplican para tú lograr llegar a un precio, pero la verdad es que no solamente por el daño material que se genera a raíz de una pérdida, y por daño material es lo cuantificable, y le voy a poner un ejemplo ridículo. Si a mí alguien me hace perder mi trabajo, esparciendo noticias falsas mías, y yo ganaba $100,000, y esos $100,000 era con lo que yo mantenía a mi familia, eso es cuantificable. O sea, yo pudiera ir a un tribunal y decir, mira, yo he dejado de percibir esto tanto por fulano, sutano, exacto. Entonces, esas son fórmulas en las que los jueces logran acercarse más o menos a un valor objetivo para decir $10,